Excelente. Muy bien, jóvenes, profesionales. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Soy Hugo Bedón. Soy tu docente a cargo en este curso intensivo de formación de especialista ITSE. Muy bien, para mí es un gran gusto y un gran honor, nuevamente les digo, el estar presente y haber confirmado justamente en estos días, haber estado acompañándolos juntos, aprendiendo juntos también, por supuesto, contento, lleno de orgullo el hecho de que ustedes están ya concluyendo este viaje, esta aventura de aprendizaje con quien les habla. Yo siempre contento, como les dije, el más afortunado acá soy yo porque el que enseña es el que más aprende. Así es, con buenas consultas, con buenos aportes, por supuesto, durante toda esta semana hemos recorrido este viaje realmente bastante técnico, pero también muy visual. En realidad creo que es importante que nosotros como especialistas ITSE, pues determinemos que la mayor y más grande responsabilidad que tenemos nosotros al hacer una inspección, definitivamente al redactar un informe, se trata de que tenemos en nuestras manos vidas humanas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces empezamos con este último módulo. Ya estamos totalmente convencido de que vamos a desarrollar, pues, y vamos a tener una gran experiencia juntos. Jóvenes, profesionales, estimados todos, hoy estamos ya entrando lo que se llama el núcleo. Y no solamente el núcleo convencional, sino es el núcleo técnico de la ITS. Así es, jóvenes. Aquí ya no estamos hablando de conceptos generales, ya no hablamos de teoría, vamos a hablar de campo. Vamos a hablar de criterio, vamos a hablar de responsabilidad también, por supuesto. Este módulo, este módulo precisamente, justo el último módulo, va a abordar el proceso completo de lo que corresponde a una inspección, la metodología, por supuesto, esa metodología técnica en campo que tanto se requiere, y la correcta elaboración de un informe y sobre todo la toma de decisiones bajo sustento. Así es, jóvenes, porque inspeccionar, lo he dicho en todos estos días de clase, inspeccionar no se trata solamente de mirar el espacio, ¿no? Hacer una visita, un paseo por ahí. Inspeccionar se trata de evaluar técnicamente bajo normas y asumir responsabilidades funcionales, ¿de acuerdo? En esta sección, en esta última sección, vamos a comprender lo que es cómo desarrollar una ITSE desde la revisión documentaria hasta la conclusión técnica. A la vez también vamos a ver qué metodologías vamos a aplicar para poder inspeccionar con un rigor altamente profesional y por supuesto cómo redactar un informe que sea sólido, que sea sustentado, por supuesto, profesional y defendible. ¿Y cuáles son los criterios? Esos criterios técnicos que tanto necesitamos para aprobar, para observar, por supuesto, y también, por supuesto, podríamos desaprobarlo también, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, jóvenes, vamos a desarrollar cada uno de estos puntos con total profundidad. ¿Ya? Vamos a ver sustento normativo, vamos a ver análisis práctico aplicado. ¿De acuerdo, jóvenes? Bienvenidos. Se van sumando ya el día de hoy a la sesión en vivo de esta última sesión, el último módulo, módulo número 3, en momento. Muy bien, jóvenes. Entonces, continuemos. Vamos a continuar el día de hoy con lo que se viene. La primera lámina de este módulo número 3. Observen, por favor, estamos hablando de fases del proceso ITS. Bien, a ver, jóvenes, yo quiero que compartamos, eh, o mejor dicho, que iniciemos de una idea que es clave, ¿de acuerdo? A ver, préstame atención. La inspección ITSE es un proceso técnico estructurado. No se trata de simplemente hacer una visita informal. Nosotros no llegamos a un local a ver qué cosa encontramos, ¿de acuerdo? Llegamos con metodología, con marco normativo y con responsabilidad, como bien lo dije, funcional. Por eso estoy recalcando y enfatizando esto para que todos nosotros nos alineemos bajo ese criterio. Cada fase, cada fase tiene un propósito bastante claro y, por supuesto, cada una de estas fases debe quedar totalmente documentada, porque si una fase falla, todo, absolutamente todo el procedimiento pierde sustento. ¿De acuerdo?
Es importante tenerlo en cuenta, por favor, jóvenes, es importante. Y vamos a hablar del primer punto, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice el primer punto? El primer punto nos habla de revisión documental y clasificación del riesgo. Aquí comienza realmente la inspección. Así es, esto lo hemos visto en la primera sesión. Vamos a analizar la declaración jurada. Presta atención, por eso es importante que tengas a la mano un lapicero, jóvenes. Revisamos primeramente la declaración jurada. Lo segundo que vamos a solicitar es los planos, ¿de acuerdo? Los planos. Lo tercero, la memoria descriptiva, ¿de acuerdo? Descriptiva. El giro que se declara del negocio, el área y el aforo, por supuesto. Y, importante, clasificamos el nivel de riesgo según el Decreto Supremo 002-2018 PCM. Si la clasificación es incorrecta, todo el proceso, jóvenes, todo el proceso se distorsiona. ¿De acuerdo? Así que, repito, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Que vamos a analizar la declaración jurada, los planos, la memoria descriptiva, el giro que se ha declarado, el área y aforo. Y vamos a clasificar el nivel de riesgo según el Decreto Supremo, el Reglamento 002-2018 PCM. ¿De acuerdo? Bien, bien, jóvenes, entonces, espero que hayan tomado nota, importantísimo, de ahí estamos partiendo, ¿ya? Y lo segundo, el segundo punto es la planificación de la inspección. Por supuesto que sí, tenemos que darle una estructura, ¿verdad? Un inspector profesional, jóvenes, no improvisa. Tengámoslo en cuenta, un inspector profesional no improvisa. Tenemos que definir cuál es nuestro alcance, cuáles son las áreas críticas, el tipo de actividad, el número de inspectores si es que corresponde, y también los equipos de verificación. ¿De acuerdo? La planificación evita esas omisiones técnicas que muchas veces se dan en campo, jóvenes. ¿De acuerdo? Bien. Lo tercero es la verificación técnica en campo. Y aquí ya saltamos y nos vamos al área. Aquí contrastamos papel con la realidad. Así es. Vamos a evaluar las vías de evacuación, ojo y oído. Las vías de evacuación, vamos a ver lo que son instalaciones eléctricas, eso lo hemos hablado ya en las sesiones anteriores. Vamos a ver lo que son sistemas contra incendio, las condiciones estructurales visibles y la señalización y aforo. Porque no solamente verificamos presencia, sino verificamos operatividad, verificamos coherencia técnica, ¿de acuerdo? Bien, el cuarto punto vendría a ser la identificación de hallazgos y los análisis del riesgo. Jóvenes, todo hallazgo debe responder a tres preguntas importantes. La primera de ellas es, ¿qué norma se está incumpliendo? La segunda, ¿qué riesgo se está generando? Y la tercera es, ¿cuál es su impacto en la seguridad de las personas? ¿De acuerdo? Porque sin análisis de riesgo, el informe lastimosamente es débil. No tiene robustez, no tiene fuerza, no tiene estructura. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, continuamos con la 5. La 5 nos dice la elaboración del informe técnico. Así es, por supuesto. El informe es un documento de responsabilidad funcional, jóvenes, y debe ser, por supuesto, claro, debe estar sustentado, debe estar objetivo y, por supuesto, defendible ante auditoría o investigación. Este último hay que tenerlo muy claro porque no se redacta simplemente con opiniones personales, se redacta con sustento normativo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, ahí se van sumando, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Ahora respondo las consultas, tranquilos, gracias, gracias por sus consultas. Vamos a cumplir entonces con esta lámina y respondo sus consultas. Mm, Bien, entonces, el punto 6, jóvenes, hablamos de determinación final debidamente sustentada. Vamos a aprobar, vamos a observar o desaprobar, ojo, estas tres acciones no es una decisión emocional. Es una conclusión técnica que es coherente con los hallazgos que has encontrado, el nivel de riesgo que has verificado y que has evaluado, y por supuesto el impacto en la evacuación y la protección contra incendios. Recuerda algo, justamente lo que está en la parte inferior de la diapositiva. ¿Qué te dice? Cada fase debe quedar documentada y debe ser coherente con la decisión adoptada. ¿De acuerdo? Si hoy hubiera un siniestro, su informe va a ser revisado.
Así de simple. Tu informe va a ser revisado. Y la pregunta no va a ser si tenían buenas intenciones. La pregunta va a ser si realmente actuaron con suma diligencia técnica. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, interesante. A ver, vamos a ver una consulta. Nos dice acá. ¡Wow! Es una consulta bastante extensa. Hola, Elliot. ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver. Tengo acá una consulta por parte de Elliot. Elliot. Elliot, creo que has estado en alguna clase anterior mía o es la primera vez que estamos en clase. Me recuerdas bastante, bueno, doy clase en diferentes institutos, en diferentes entornos, pero bueno, me parece que ya nos hemos de pronto ya conocido antes, ¿no? Al menos por las pantallas. A ver si me comentas. Bien, vamos a ver. Ah, de las tres, muy bien. Ok, recién entonces acá, perfecto. Ok, bien, Elliot. Entonces vamos a leer la consulta de parte de Elliot. ¿Qué nos dice? A ver, Elliot nos dice lo siguiente. Una consulta que se me quedó de las cartas de seguridad. Porque las tiendas comerciales, dice, ¿por qué las tiendas comerciales piden cartas de seguridad de estructuras metálicas, con rampas, con pasarelas metálicas, no dice, con vidrios, letreros de fachada sin considerar el informe técnico ITSE? Esto sucede cada vez que Defensa Civil visita estos locales y parecería una duplicidad. Ajá, excelente. Muy bien, Elliot. Esta es una excelente pregunta y esta definitivamente sí merece un análisis fino, por supuesto, porque aquí se están mezclando competencias, se mezcla responsabilidad y también gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Así que vamos por partes. Mira, ¿es duplicidad con el ITSE? Esa es una pregunta importante. No necesariamente, ¿de acuerdo? No necesariamente, pero puede parecerlo si no lo entendemos el alcance, ¿de acuerdo? Mira, a ver, el ITSE regulado por el Decreto Supremo 006-2022 PCM, evalúa qué cosa? Condiciones de seguridad en edificaciones en funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el inspector? Verifica visualmente estabilidad aparente, fijaciones, verifica anclajes y condiciones de seguridad. Pero, ¿qué hace el ITSE? El ITSE no realiza cálculo estructural ni verificación de diseño detallado. Y ahí justamente está la diferencia clave, Elliot. Ahora, entonces, ¿por qué nos piden cartas de seguridad estructural? Muy buena pregunta también. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de rampas metálicas, o estamos hablando de pasarelas elevadas, o hablamos de letreros de fachada, o vidrios templados estructurales, o elementos suspendidos, pues estamos hablando de riesgo estructural puntual. Y si ocurre de repente por A o B un desprendimiento o colapso, pues es lesión directa a personas, ¿de acuerdo? Es responsabilidad civil inmediata. Entonces, la municipalidad o la defensa civil, ¿qué es lo que busca? Busca trasladar la responsabilidad técnica al profesional competente, en este caso un ingeniero civil o un ingeniero estructural. Ahora, ¿es obligatorio esto en la norma ITSE? Mira, no existe un artículo que lo diga textualmente, Elliot. Tiene que presentarse carta de seguridad para rampa metálica. No, no, no. Pero el reglamento sí faculta a la autoridad a requerir sustento técnico cuando existen condiciones que lo ameriten. ¿De acuerdo? Entonces, y adicionalmente, pues el sustento se vincula también con el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Porque cualquier elemento estructural o anclado o fachada debe cumplir criterios de seguridad estructural. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo piden cada vez que visitan? Pues porque muchas veces, Elliot, se instalan estructuras sin expediente técnico, eso está más que claro, ¿no? O se colocan letreros pesados que están anclados a muros sin verificación, o de pronto se montan mezanines o pasarelas metálicas sin algún tipo de cálculo, o se cambian los vidrios sin especificación técnica. Entonces, en ITSE, ¿qué es lo que verificamos? Verificamos condiciones actuales, pero la carta estructural acredita que el diseño y el anclaje son seguros. Entonces, no es duplicidad. Creo que es un complemento, Elliot. Ahora, ¿cuándo sí sería excesivo? Para ampliar un poquito más, porque está muy buena tu pregunta. Mira, ¿cuándo sería excesivo? Sería cuestionable de pronto, Elliot, si ya existe un expediente técnico aprobado o de pronto ya se presentó la memoria de cálculo, o quizás ya hubo modificaciones o ya hay una evidencia de deterioro. Ahora, ahí sí
podría de pronto argumentarse un exceso o una reiteración innecesaria, ¿de acuerdo? Pero si hubo cambios, ampliaciones o estructurales de repente añadidas, la exigencia tiene sustento técnico, ¿de acuerdo? Entonces, no estamos hablando de duplicidades, la diferencia, o mejor dicho, es diferencia de alcance, porque ITSE es igual a evaluación integral de condiciones de seguridad en funcionamiento, y carta estructural es responsabilidad técnica específica sobre elemento estructural puntual. ¿De acuerdo? Entonces, si me permiten una pequeña reflexión, cuando un letrero se cae, ¿m? Nadie le pregunta al inspector si el extintor estaba operativo. ¿M? Nadie le pregunta al inspector si el extintor estaba operativo. ¿Qué es lo que preguntan? ¿M? ¿Quién garantizó que esa estructura no iba a colapsar? Por eso la autoridad se cubre técnicamente. Y el profesional serio no ve eso como obstáculo, al contrario, lo ve como parte de la gestión real del riesgo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, espero que haya quedado claro la consulta por parte de Elliot, por supuesto. Bien. No sé si tengo alguna consulta por acá. Eh, qué bueno, Elliot. Excelente, excelente. A ver, por acá creo que tengo, ajá, a ver, acá tengo una consulta por parte de Carlos. Ajá. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, Carlos, ¿nos ha hecho una consulta? ¿Nos ha hecho o ha hecho un comentario? Vamos a ver. Es una consulta. Muy bien. A ver, Carlos nos dice lo siguiente. Vamos a ver a Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? En un local nos dice que tenga declarado un área con licencia de funcionamiento, pero el inspector se da cuenta que hay un almacén conectado, pero con acceso restringido. ¿Qué debería hacer? Caramba, esa es una excelente pregunta, Carlos. Muy bien, excelente pregunta. Pero vamos a responder a Carlos, por supuesto, porque creo que estas preguntas están muy buenas, ¿ya? Yo creo que esta es una pregunta de inspector con criterio, porque aquí ya se pone a prueba la objetividad. Así que vamos paso a paso. Mira, ¿qué está pasando realmente? Nos dice, el administrado declaró un área en su licencia, ¿de acuerdo? Pero la inspección ha detectado un almacén adicional, ha detectado una condición física local y también acceso restringido y, por supuesto, no declarado en la licencia, ¿de acuerdo? Ahora, aquí la palabra, ¿ya? Aquí la palabra, jóvenes, clave es unidad funcional, ¿de acuerdo? No importa si de pronto el acceso es restringido o si está conectado estructural y operativamente al establecimiento. Ambas forman parte del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer en este caso como inspectores? Mira, primero no tenemos que asumir. Empecemos por ahí. No deberíamos asumir. Lo segundo que tenemos que hacer es verificar. ¿Qué vamos a evaluar? Tenemos que evaluar si ese almacén pertenece al mismo titular. Primero. Dos, si forma parte del mismo giro, ¿de acuerdo? Tres, si almacena productos que están relacionados a la actividad. Y por supuesto también se aumenta la carga combustible, jóvenes. Se aumenta la carga combustible y se modifica el nivel de riesgo que se ha declarado en su momento. Si la respuesta a estas consultas es sí, estamos ante una ampliación no declarada del establecimiento. Así es. Entonces, jóvenes profesionales, ¿qué corresponde técnicamente? No es una clausura automática, por supuesto, pero tampoco tenemos que ignorarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como inspectores? Tenemos que dejar constancia en acta, ¿de acuerdo? Tenemos que evaluar si se incrementa el riesgo, tenemos que requerir regularización, en este caso actualización de área y licencia, y por supuesto verificar si cambia clasificación del riesgo. Si ese almacén contiene carga importante, pues puede modificar nivel de riesgo, puede modificar exigencias de evacuación, sistemas contra incendios y número de inspectores requeridos. Ahora, para cerrar esto, acá viene el punto crítico, Carlos, para todos también. Muchos administrados creen que cuando dicen acceso restringido, significa que no cuenta. Y eso es un grave error. El riesgo, jóvenes, no depende del acceso del público, depende de la carga y el potencial de daño. Un incendio en un almacén cerrado afecta a todo el local, ¿de acuerdo? Afecta a todo el local. Entonces, si el almacén está conectado y está vinculado a la actividad,
pues entonces debemos considerarlo parte del establecimiento. Debemos regularizarlo, por supuesto, tiene que regularizarse y puede modificar el nivel de riesgo. Entonces, el inspector no fiscaliza metros cuadrados, fiscaliza coherencia entre lo que se declara y lo que se observa. En este caso, lo declarado con la realidad en campo. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quería responderte, Carlos. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado claro, por supuesto. Muy bien. Cualquier consulta, por supuesto, jóvenes, pueden ustedes hacerlo mediante el chat, ¿de acuerdo? Excelente, gracias a ti, Carlos. Muy bien, excelente. Ya, entonces, pueden hacerlo por el chat y lo vamos respondiendo, ya que hoy es la última sesión en vivo y pues están a punto de graduarse y, por supuesto, certificarse como especialistas ITSE. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a lo que venimos. Estábamos nosotros hablando de justamente las fases del proceso, ¿verdad? Las fases del proceso. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente lámina. ¿Bien? La metodología, importantísimo, por supuesto. Metodología, jóvenes. Esto es necesario que lo tengamos en cuenta. Y confío en que haya más preguntas, ¿sabes? Espero que por ahí me hagan sus consultas correspondientes. Mira, yo quiero que ustedes entiendan algo desde el inicio, jóvenes. En campo, no solamente vamos a verificar cumplimiento normativo, estamos evaluando realmente el nivel real de exposición al riesgo. Quiero enfatizar eso para que todos estemos presentes ahí. Un inspector competente no marca checklist, no, analiza escenarios, ¿de acuerdo? Analiza escenarios. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos, explicando cada punto, y empecemos por las vías y medios de evacuación. Esto lo hemos visto, ¿ya? Sino que ahorita ya estamos básicamente haciendo un resumen de todo para ir enfatizando algunos puntos que son necesarios que los recuerden. Mira, vías y medios de evacuación. ¿Cuáles son los datos técnicos que debemos verificar? Mira, primeramente, debemos verificar el ancho mínimo de puertas de evacuación. Así es. Generalmente puede ser mayor o igual a 0,90 metros, o sea, 90 centímetros, según ocupación. Las puertas deben abrir en el sentido de la evacuación cuando el aforo supera las 50 personas y no deben tener cerraduras que requieran llave para salir, ¿de acuerdo? Si hablamos de escaleras, tenemos que verificar peralte y huella uniforme, según el RNE A130. Además, también importantísimo, la iluminación de emergencia operativa, mínimo 90 minutos de autonomía recomendada, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto, ¿de acuerdo? Las vías y medios de evacuación. A ver, vamos a empezar dando tips, ¿de acuerdo? Mira, ustedes pueden simular una evacuación desde el punto más alejado del local. Cuando estén en el local, vayan al punto más alejado del local. Si ustedes dudan al salir rápido, imagínense 100 personas en pánico. Es importante, hagámoslo en campo, hagámoslo, simulemos una evacuación desde el punto más alejado del local y si dudamos, ¿ya? En que vamos a salir rápido realmente, en que la evacuación va a ser ligera, va a ser inmediata, pues imaginémonos 100 personas en pánico, obviamente según el aforo, ¿no? Entonces, esto es importante, es un tip que yo les doy porque esto me sirve muchísimo cuando hago inspecciones en campo. Y lo segundo que el siguiente punto que vamos a ver hablando de metodologías es instalaciones eléctricas. Eso también lo hemos visto. Aquí es donde se originan justamente muchísimos incendios. Uno de los factores principales para la causa de incendios, jóvenes. ¿Qué tenemos que revisar? A ver, apúntalo. Tablero con tapa y rotulación. ¿Ya? Tablero con tapa y rotulación. Diagrama unifilar, por supuesto. ¿Qué más? Interruptores termomagnéticos total y completamente identificados. Presencia de diferencial y de, ojo, conductores sin empalmes expuestos, importante. ¿Qué más? Canalización adecuada. No cables sueltos sobre cielo raso. Ojo, no cables sueltos sobre cielo raso. Y pozo a tierra con medición vigente, ¿de acuerdo? Ideal puede ser menor o igual a 25 ohmios en locales comunes. Ahora, jóvenes, otro tip que yo te quiero dar acá, importante también, es que si nosotros vemos múltiples extensiones conectadas en cascada, te digo algo, esto es señal de sobrecarga y mala planificación eléctrica. Ese es su primer signo para ustedes si es que logran ver ello, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más? Sistemas de protección contra incendios. Jóvenes,
Depende del nivel de riesgo. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a verificar extintores según tipo de fuego, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto, A, B o C, D, ¿no? K. Tenemos que verificar la ubicación visible y accesible, importante. Señalización fotoluminiscente, su certificado de mantenimiento vigente y en riesgo medio alto, red húmeda, bombas, gabinetes, detección según RNE y NFPA aplicables. ¿De acuerdo? No solamente vamos a mirar si el extintor está o no está. Tenemos que levantarlos, hay que cogerlo, levantémoslo, revisemos la presión, veamos el manómetro, verifiquen que no está descargado, que se encuentra presurizado. ¿De acuerdo? Esto es importante también. Ahora, el cuarto punto que menciona es la señalización y condiciones de seguridad. Acá, jóvenes, tenemos que ver que las señales sean visibles, que no estén tapadas o bloqueadas por publicidad. Y esto lo he visto en muchos casos. Tenemos que notar que las rutas de evacuación estén marcadas, que los mapas de evacuación estén cuando corresponda y, por supuesto, los pisos antideslizantes en zonas húmedas. Importantísimo, orden y limpieza, carga combustible acumulada, ¿de acuerdo? Un local desordenado, lo primero que voy a notar cuando un local está desordenado, suele reflejar una cultura preventiva débil. Así es simple. Una cultura preventiva débil. ¿De acuerdo? A ver, aforo y compatibilidad de uso. El error más frecuente, jóvenes, es declarar menos personas para evitar exigencias. Así es. Declaramos menos personas para evitar exigencias. Tenemos que verificar área útil real. Hay que descontar siempre el mobiliario fijo, ¿de acuerdo? Factor de ocupación según tipo de uso, importante. Y la actividad compatible con zonificación. ¿Mm? Si el aforo que se ha declarado no coincide con la realidad operativa del local, pues tenemos que documentar con evidencia fotográfica, jóvenes. Documentemos con evidencia fotográfica, ¿de acuerdo? El punto 6 nos habla de condiciones estructurales y no estructurales. Verifiquemos, lo hemos visto justamente el día miércoles, fisuras significativas, importante. Verifiquemos elementos sueltos en el techo, esto también lo hemos visto, o sobrecarga en los mezanines, o almacenamiento en altura sin ningún tipo de sujeción. Esto lo estamos resumiendo todo lo que hemos visto, ¿ah? Recuerden siempre, jóvenes, en sismo, en un movimiento telúrico, lo que no es estructura también mata. Hay que tenerlo en cuenta. No le restemos importancia a esto. Entonces, nosotros no podemos inspeccionar simplemente para llenar formatos. No llenamos simplemente checklists. Inspeccionamos para responder a una de las preguntas más importantes, creo yo, en mi carrera. Si este local que estamos observando, si este local que estamos inspeccionando, realmente está preparado para que las personas salgan con vida ante una emergencia. Pregúntense siempre eso. Si la respuesta técnica no es clara para ustedes, tienen que profundizar. Profundicen. Un inspector promedio observa. Un inspector profesional cuestiona, mide, contrasta y por supuesto documenta. ¿Bien? Así es, jóvenes. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo convertir todo esto, lo que te estoy diciendo, en un informe técnico sólido y defendible. Así que continuamos, jóvenes. Vamos a continuar, por supuesto. A ver, acá está. ¿Sí? No sé si hay consultas, ¿ah? Cualquier consulta me lo van haciendo, por favor. Ya tenemos casi 60 profesionales conectados el día de hoy. Muy bien, hoy estamos terminando ya este viaje de conocimientos, estamos cerrando con éxito este curso de especialización justamente para formar especialistas IPSE. Jóvenes, hablemos del informe técnico, ¿de acuerdo? Y quiero que lo tengan claro también desde el inicio. Un informe técnico no se trata de un simple trámite administrativo, por favor. Es un documento que tiene un valor legal y, por supuesto, responsabilidad funcional. Porque si llega a ocurrir un siniestro, porque lo primero que van a revisar va a ser tu informe. Así es, lo primero que van a revisar va a ser tu informe. Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debe contener realmente un informe? Mira, vamos a ir por partes, ¿ya? Según la estructura que menciona la lámina. Lo primero es la identificación clara del establecimiento. Razón social,
la dirección exacta, el giro real que hemos observado en campo, no solamente lo que se ha declarado, importante, ¿ya? Y el área ocupada y el aforo verificado, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre contrasten el giro declarado con la actividad real. Muchos cambian el uso sin actualizar licencia. Mucho sucede esto en campo, ¿de acuerdo? Lo siguiente es el nivel de riesgo que se ha determinado. Nosotros debemos sustentarnos siempre según el Decreto Supremo 002-2018 PCM, clasificación por actividad y características. No basta con escribir riesgo medio, sino que tenemos que explicar por qué corresponde esta clasificación, siempre con sustento, ¿de acuerdo? Ahora, los hallazgos objetivos y verificables, claro, nunca podemos redactar de forma ambigua. ¿Qué es lo incorrecto? Por ejemplo, decir, se observan deficiencias en evacuación. Eso es muy ambiguo, eso es muy general, ¿no? No es específico, no es claro. Lo correcto debería ser, por ejemplo, se verifica única puerta de evacuación de 0,75 centímetros, en este caso 75 centímetros de ancho, para aforo declarado de 85 personas. Y esto incumple parámetros mínimos establecidos por RNE A130. Se me ocurre un ejemplo, ¿ah? Esto es totalmente defendible, a diferencia de decir, se observan deficiencias en evacuación, ¿de acuerdo? Entonces es importante, mientras más detalles coloques, mientras más datos coloques en este hallazgo, más objetivo y verificable se va a hacer, ¿de acuerdo? Ahora, el sustento normativo específico, siempre citen la ley, siempre citen el decreto supremo, siempre citen el RNE, el CNE, la norma técnica aplicable, no copien artículos completos, por favor, citen lo necesario y vincúlenlo al hallazgo, ¿de acuerdo? Citen lo necesario y vincúlenlo al hallazgo. Ahora, tu evidencia documentada, tus fotografías tienen que ser claras, nítidas, tu ubicación tiene que ser identificable, tienes que colocar fecha, la relación directa con el hallazgo descrito y por supuesto una foto sin explicación, y lo he visto mucho, pues no sirve de nada. Debe estar vinculada al punto observado, siempre, siempre, jóvenes, ¿ya? Eh, ¿Me pueden confirmar, por favor, si es que se me logra escuchar correctamente? Porque estoy teniendo muchísima bulla, estoy al costado de una ventana, ¿ya? Está bastante fuerte el tema, por favor. Bien, bien, muchas gracias, perfecto, perfecto. Bien, entonces, jóvenes, jóvenes, creo que es importante también mencionar la conclusión coherente con los hallazgos. Aquí, muchos, pero muchos cometen errores graves, jóvenes. Si el hallazgo compromete evacuación o genera riesgo crítico, no pueden terminar en aprobado con observaciones. Jamás. La decisión debe ser técnicamente coherente. ¿De acuerdo? Entonces, un informe sin sustento técnico realmente debilita la decisión. Así es, pero un informe bien redactado, pues nos protege como inspectores, protege a la municipalidad y sobre todo protege vidas. ¿De acuerdo? Sara, veo que ha levantado la mano. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sara, te comento que por un tema de seguridad, para evitar de pronto que se filtren audios que no están relacionados o incluso incómodos durante las sesiones en vivo, se han inhabilitado los micrófonos, pero yo soy todo ojos, ¿ah? Así que tú me puedes escribir en el chat si tienes alguna duda puntual con respecto al tema que estamos desarrollando, ¿sí? Por favor, Sarita, a ver si me apoyas con eso. Entonces, jóvenes, dicho esto, ahora pasemos a lo que es los criterios. Así es, vamos a hablar de criterios de aprobación, observación y desaprobación, ¿ah? Este es el punto justamente donde se mide el criterio del inspector. ¿De acuerdo? Este es el punto donde se mide el criterio del inspector. Mira, quiero que te grabes esto nuevamente, ¿ah? En cada diapositiva voy a pedir que te grabes esto. La decisión debe ser proporcional al nivel de riesgo. ¿De acuerdo? La decisión tiene que ser proporcional al nivel del riesgo. No se trata de ser duros. No, realmente lo que se trata es de ser técnicamente coherentes, ¿de acuerdo? No es que vas a ser mejor justamente cuando de pronto apruebas todo lo que se te venga. No, no, no. No se trata de ser duros, sino de ser técnicamente coherentes. Entonces, cuando hablamos nosotros de una aprobación, ¿cuándo sucede? Sucede cuando
se cumplen las condiciones mínimas de seguridad, ¿verdad? Cuando no existen riesgos que van a comprometer evacuación o respuesta ante incendio. Las pequeñas deficiencias ya no afectan la integridad de las personas. Por ejemplo, si nosotros observamos un extintor que no está correctamente señalizado, pero que se encuentra operativo y está correctamente ubicado, pues esto no justificaría una desaprobación, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces vayamos a observación. ¿Qué corresponde a una observación? Jóvenes, procede cuando existe incumplimiento subsanable, ¿ya? Cuando no generan un riesgo inminente o cuando no comprometen una evacuación inmediata, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, una falta de rotulación en un tablero eléctrico, pero con protecciones correctas y sin conductores expuestos. Entonces, aquí el criterio es clave, ¿ah? Se observa, se otorga plazo y se exige corrección. Así de simple. Se observa, se otorga plazo y se exige corrección. ¿De acuerdo? Y ya la desaprobación, por supuesto, desaprobación, ya procede pues cuando existe un riesgo alto, un riesgo elevado, una condición crítica o una deficiencia que va a comprometer vidas humanas. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos una puerta de evacuación que está cerrada con candado y así sea bastante surrealista, jóvenes, lo he encontrado. Una puerta de evacuación cerrada con candado. Me imagino que ustedes en algún momento también, si es que ya están con experiencia en ello. De repente, una única escalera insuficiente para el aforo, también igual, lo mismo lo he visto, ¿ah? O un tablero eléctrico que está expuesto con conductores energizados, o la ausencia total de un sistema contra incendio. Así es, aquí ya no hay espacio para ser flexible, jóvenes, simplemente no aprueba. Así es, se desaprueba el expediente. Entonces, la clave, jóvenes, no es la severidad, sino es la coherencia técnica. Si el hallazgo compromete evacuación o protección contra incendio, pues la conclusión debe reflejarlo. Un error frecuente es minimizar hallazgos críticos para no perjudicar al administrador. Así es. Y quiero que recuerdes esto. El informe puede proteger al inspector, claro, pero una decisión incoherente lastimosamente lo expone. Es así, ¿de acuerdo? Así que seamos firmes, pero también justos, seamos técnicos y jamás emocionales. ¿De acuerdo? Porque no se redacta un informe ni se hace una aprobación, observación o desaprobación con cabeza caliente, siempre con cabeza fría. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué más se viene? Se viene ahora la planificación, así es. Vamos a hablar de planificación, ¿bien? A ver, por acá, muy bien, acá está. Muy bien. Vamos a hablar de planificación, jóvenes, ¿bien? Este punto que de pronto parece simple, ¿ah? Pero aquí se va a diferenciar justamente el inspector promedio del profesional que es estratégico, ¿de acuerdo? Mira, yo quiero que entiendan algo. Una inspección sin planificación genera omisiones técnicas. Así es. Si tú no te planificas antes de hacer tu inspección, vas a cometer omisiones técnicas. Y una omisión técnica puede convertirse en una responsabilidad funcional. Así que antes que tú ingreses al establecimiento, recuerda que el trabajo ya empezó. Por eso justamente viene la planificación. Lo primero que tienes que hacer es revisar clasificación de riesgo. Ese es tu primer punto. Tienes que verificar qué cosa, tu nivel de riesgo declarado, tu tipo de actividad económica y el área ocupada. Así es, y por supuesto también me olvidaba, la presencia de almacenamiento, público masivo y procesos especiales. Si tu giro, por ejemplo, el que estás observando es un restaurante, pero tiene almacenamiento de balones de gas en volumen significativo, por ejemplo, y me ha pasado, pues el riesgo o el nivel de riesgo puede cambiar en la práctica, definitivamente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, son criterios bastante concebibles, ¿no? El segundo punto nos habla de analizar la actividad económica declarada. Jóvenes, hay que preguntarnos constantemente si el uso declarado coincide con lo que realmente podría operar. Esto es importante, ¿ah? Si es compatible con la zonificación también, porque muchos establecimientos amplían actividades sin actualizar su licencia. Y esto lo he visto mucho en la ciudad de Iquitos. Muchas veces lo he visto. He ido a hacer inspecciones ahí y creo que 9 de cada 10 tienen este tipo de observación, ¿de acuerdo? Ahora, verificar planos y documentación presentada justamente antes de entrar a campo
revisemos distribución arquitectónica. Esto es importante. Hay que identificar rutas de evacuación en el mismo plano y ubicación de los tableros eléctricos y ubicación de los equipos contra incendio. Marquen en el plano los puntos que van a verificar. Esto es necesario, porque esto te reduce el riesgo de olvidar alguna tarea crítica. ¿De acuerdo? Revisa tus planos. Ahora, el punto número 4 por acá, claro, es el 4, es identificar puntos críticos según el tipo de actividad. No se inspecciona igual una bodega, un restaurante, un colegio, una discoteca o un almacén, ¿verdad? Cada giro tiene riesgos predominantes. Por ejemplo, tenemos un restaurante, cocina, campana extractora, balones de gas. En una discoteca, ¿qué vamos a ver? El aforo, la evacuación, carga eléctrica y materiales combustibles. O mejor dicho, hacer una planificación, jóvenes, no se trata de burocracia, es control técnico, ¿ah? Si ustedes ingresan sabiendo qué van a buscar, pues la inspección es rigurosa. Si ingresan sin planificación, van a reaccionar a lo que ven. Así es simple. Y un inspector reactivo siempre llega tarde. Así es, un inspector reactivo siempre llega tarde. ¿Bien? Continuamos entonces, jóvenes. Continuemos. Si tienen consultas, me las hacen saber, por favor, ¿ah? Vamos a ir viendo por acá. Vamos a ver lo que es identificación y valoración del riesgo. Jóvenes, identificación y valoración del riesgo. Aquí vamos a pasar del cumplimiento normativo al análisis técnico real. ¿De acuerdo? A ver, préstame atención. Mira lo que tengo acá. Sara, aún sigues con la mano levantada. Me preocupa eso. No sé si me estás escuchando, pero no me has hecho la consulta, Sara. Por favor, consúltame si es que tienes algo. Ah, ok. Acá recién estoy revisando lo que me dice Sara. Vamos a ver, Sara. Vamos a revisar lo que dice Sara, ¿ya? A ver. ¿Cómo está acá? Nos dice Sara. A ver. Vamos a leer para todos lo que nos está diciendo Sara, ¿ah? Para todos. De repente por ahí también ustedes lo pueden ir revisando, ¿ya? Sara nos dice lo siguiente. A ver, jóvenes. Nos dice, si en los planos que presentan está achurado el tercer piso hacia arriba, ¿ya? Y físicamente nos dice, espérate. Ya puedes bajar la manito, Sara. Y físicamente encuentran abierto hasta quinto piso, caramba, ¿se continúa la inspección o se da por finalizado por no estar implementado? Gracias, Luis. Esta es muy buena, ¿ah? Esta justamente es de criterio de inspector real y no de manual, porque esto lo has visto, me imagino, Sarita. Mira, ¿qué significa que esté achurado en planos? Mira, generalmente, cuando un área está achurada, no forma parte del área solicitada, ¿de acuerdo? No está incluida en la licencia y tampoco no está considerada, ¿ya?, en la evaluación ITSE, importante, y tampoco no está habilitada para su uso. Hasta ahí, todo claro en papel, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo claro en papel. Pero en campo encuentras abierto hasta quinto piso, dices, ¿no? Aquí cambia todo, Sara, aquí cambia todo, porque la inspección ITSE no se basa solo en planos, ¿sí? Justamente lo estamos conversando. Se basa en condición real existente. Si físicamente, Sara, encuentras que está accesible, que está habilitado, que está en uso y que tiene circulación activa, pues entonces ya no es un área no implementada. Es un área operativa que no ha sido declarada. Entonces, a tu consulta, ¿se continúa o se finaliza? Pues no podemos continuar como si nada, ¿verdad? Pero tampoco podemos abandonar la inspección. ¿Qué es lo correcto técnicamente, Sara? Y para todos, ¿ah? Primeramente tenemos que dejar constancia en acta de incongruencia, ¿ya? Vamos a poner en el acta incongruencia, eso justamente, vamos a detallarlo ahí. Lo segundo que tienes que hacer es verificar si esos pisos están operativos o solamente están abiertos sin uso, importante, ¿ya? Y evaluar si forman parte funcional del establecimiento. Si están habilitados, Sara, y forman parte del negocio, pues la inspección no puede limitarse a lo que se ha declarado. No puede limitarse a lo que se ha declarado. Existe ampliación no declarada, así de simple, y corresponde observación y regulación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo podríamos finalizarlo? Esto también es importante, quedarnos en ese escenario. Nosotros podemos finalizar la inspección solamente si los pisos superiores no están implementados, si no tienen uso,
si no hay instalaciones operativas, si no hay acceso público ni laboral y no está, o están cerrados estructuralmente. Pero si están abiertos, si están circulables, ya existe riesgo. Entonces, el riesgo no se ignora, porque el plano dice otra cosa. Tenemos que revisarlo, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, Decreto Supremo 006-2022 PCM y Ley 28976. Este es el sustento normativo. ¿Conforme a qué? Que la evaluación se realiza sobre condiciones reales del establecimiento. Si la realidad no coincide con lo que se ha declarado, el acto administrativo pierde coherencia. Así es, Sarita. Bien, entonces, si físicamente el cuarto y el quinto están abiertos y accesibles, no se puede ignorar. No se continúa como si nada. Se observa por ampliación no declarada y se exige regulación. El inspector no inspecciona planos, simplemente inspecciona realidades. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ocurre un accidente, nadie va a preguntar qué estaba churado en el plano. Van a preguntar, ¿estaba habilitado y accesible? Y ahí justamente está la responsabilidad técnica, Sara. Muy bien. Ok, muy bien, jóvenes profesionales, muy bien. Ahí también te respondía, ¿ah? Te respondía también a la consulta por parte de nuestro compañero. Muy bien, jóvenes. Entonces, continuamos y no hay más consultas, ¿ah? Vamos a continuar entonces. Uy, se me está acabando la batería, permítame, voy a cargarla, el equipo. Muy bien, ¿ok? Bien, Sara, entonces quedó conforme, muy bien, y ahí tengo tu pulgarcito arriba, perfecto. Entonces, continuemos, por supuesto, con la identificación y valoración del riesgo, ¿ya? A ver, estamos aquí, en este punto. Estamos en este punto. Jóvenes, no todo incumplimiento es crítico, ¿ah? No todo incumplimiento es crítico, pero todo riesgo debe ser analizado, siempre. Debe ser analizado. Entonces, un inspector no solamente verifica si cumple o no cumple, evalúa el nivel real de riesgo. Y aquí está justamente la magia. Primeramente, revisemos lo que tenemos en pantalla, ¿ya? Vamos a empezar con el primer punto, que es la probabilidad de ocurrencia. Hay que preguntarnos siempre, mentalmente, ¿esta condición es permanente o es eventual? Primera pregunta. Condición, ¿es permanente o es eventual? Segunda pregunta, ¿existe uso frecuente del área? Y la tercera pregunta, ¿hay sobrecarga eléctrica constante? Puede haber una cuarta incluso. ¿Hay manipulación de gas o materiales combustibles? Son 4 preguntas que tenemos que hacernos. Un cable expuesto en una zona de tránsito frecuente tiene mayor probabilidad de incidente que uno en un área restringida, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio que tenemos que asumir cuando hablamos de probabilidad de ocurrencia, ¿de acuerdo? Lo siguiente es la consecuencia ante una falla. Aquí tenemos que evaluar el impacto cuando esto se materializa, cuando el riesgo se materializa. Preguntémonos siempre, ¿compromete la evacuación? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿puede generar un incendio? Tercera pregunta, ¿puede generar o puede causar electrocución? Y cuarta pregunta, ¿puede producir colapso o caída de elementos? Porque no es lo mismo una señal caída o deteriorada que una puerta de emergencia bloqueada. ¿De acuerdo? Así que, consecuencia ante falla. Bien. Ahora, ¿qué más? Nivel de exposición de ocupantes. Jóvenes, tenemos que analizar lo siguiente. La cantidad de personas, el tipo de población, pueden ser niños, pueden ser adultos mayores o pueden ser público masivo. Y también la permanencia prolongada o temporal. Jóvenes, un colegio y una discoteca no se valoran igual que una oficina administrativa, ¿verdad? Entonces es importante ese criterio en el nivel de exposición de ocupantes. Ahora, existencia de controles implementados, claro. Tenemos que preguntarnos, hay que hacernos 4 preguntas también para ello, a ver si lo apuntan, ¿ah? Preguntémonos, ¿existen sistemas contra incendio operativos? Primera pregunta. Segunda, ¿existe señalización adecuada? Tercera pregunta, ¿ya? ¿Hay interruptores diferenciales? Y por último, la cuarta pregunta, ¿hay mantenimiento documentado? Esto es importante, ¿ah? Porque un riesgo sin control crítico es un riesgo de control efectivo, por supuesto, para reducir su severidad. Un riesgo sin control crítico, estamos fritos. Siempre es importante tener en cuenta. Un riesgo tiene que tener su control
efectivo, tiene que estar en campo, tiene que estar implementado para que reduzca realmente su severidad, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes profesionales, yo creo que es importante tener en cuenta que un método simple para valorar en campo es, pueden aplicar de repente mentalmente una matriz básica de riesgo. ¿Riesgo qué es? Es igual probabilidad por consecuencia por exposición. Repito, riesgo que es igual probabilidad por consecuencia por exposición. Si los tres factores son altos, es una condición crítica. Si uno es bajo y existen controles, podría ser una observación. Así es. La inspección técnica, jóvenes, no es una lista de chequeo. Es un ejercicio realmente de criterio profesional. Un inspector competente identifica, analiza, valora, sustenta. Así es, jóvenes. Entonces, no sé si hay consultas al respecto. Con respecto a ello, por favor, tenemos que, creo que es importante hacer nuestras consultas si corresponde. No nos tenemos que quedar con las dudas, ¿ya? Ahora hablemos de evidencia técnica y registro. Jóvenes profesionales, aquí entramos a algo que muchos subestiman, pero que define justamente la solidez del proceso. Préstame atención, mira, hablemos de evidencia técnica y registro. Lo que no está documentado no existe técnicamente. Repito, lo que no está documentado no existe técnicamente. Ustedes pueden haber identificado un riesgo crítico, ¿ah? Importante incluso, pero si no lo sustentan correctamente, pues déjame decirte que tu decisión se debilita. Así de simple. Mm. Toda observación, jóvenes, debe estar respetada, perdón, debe estar respaldada por lo siguiente. Mira, evidencia fotográfica clara. Claro, todos tenemos ahora un equipo móvil, ¿verdad? Yo les digo un tip, en realidad configuren su teléfono móvil, porque no creo que lleve una cámara en realidad, configuren un teléfono móvil que salga la fecha y ubicación. Por ejemplo, la imagen tiene que estar nítida, el ángulo que permita justamente entender el contexto real, ¿no? De la imagen que están tomando, el espacio que están tomando. Y tampoco no debería tener elementos que oculten el hallazgo. Esto es importante, son tres puntos necesarios. Imagen nítida, ángulo que permita entender el contexto y que no tenga elementos que oculten el hallazgo. Jóvenes, un tips que yo les doy, que lo uso mucho en campo, es que tomemos una foto primeramente general, ¿de acuerdo? Tomemos una foto general, ¿de acuerdo? Que nos permita entender justamente el contexto y luego de ello tomas una segunda foto de detalle, porque esto va a evitar que el administrado pueda argumentar que no se entiende la imagen. Esto es lo que pasa muy seguido. Entonces tenemos dos fotos, una foto general y una foto de detalle, ¿de acuerdo? Lo siguiente es la ubicación específica del hallazgo. No escriban, se observa deficiencia en segundo piso, nuevamente lo repito. Escribamos mejor. A ver, se verifica cableado expuesto en tablero eléctrico que está ubicado en almacén posterior del segundo nivel. Mientras más preciso, mientras más detallistas seamos, pues hacemos algo mucho más sólido. ¿De acuerdo? Ahora, tu referencia normativa tiene que ser concreta. Siempre vinculen los hallazgos con el reglamento aplicable, con el RNE, el CNE, la norma técnica específica. El hallazgo sin norma, jóvenes, simplemente es una opinión. Debe estar sustentado y el hallazgo con norma, pues se convierte en un sustento técnico. ¿Mm? Siempre vinculen su hallazgo con la referencia normativa concreta. Ahora, descripción objetiva. A ver, hay que evitar esas frases muy comunes que dice se aprecia mala gestión. Esto lo he observado muchas veces. Se aprecia mala gestión. O el local está en mal estado. No, jóvenes. Mejor describan hechos verificables. Por ejemplo, se verifica ausencia de señalización fotoluminiscente en ruta de evacuación. O no usemos adjetivos sin apreciaciones personales tampoco, mejor, ¿no? Seamos específicos, objetivos. Ningún tipo de opinión personal. Objetivos y específicos, ¿ya? ¿Ok? Jóvenes, el informe ITSE puede ser revisado por un órgano de control. Puede ser revisado por la fiscalía, incluso una auditoría interna o un perito en caso de un siniestro, ¿verdad?
Eso lo tenemos presente. Y en ese momento no va a importar lo que ustedes recuerden, va a importar lo que ustedes han documentado. Un inspector competente no solo va a detectar riesgos, sino que los va a registrar con precisión técnica. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Eh, Hoy nos graduamos, ¿ah? Hoy nos graduamos. Ahora veamos redacción técnica, ajá, de observaciones. Acá está, mira, qué bonito ejemplo, ¿ah? Aquí vamos a afinar el criterio personal y profesional, perdón, profesional. Miren, muchos inspectores eh, saben identificar riesgos, sí, por supuesto, pero fallan cuando los redactan. Así es. Y en ITSE, la redacción es tan importante como la verificación. Así es. Quiero que recuerden esta estructura que es básica, jóvenes. Hecho observado, más riesgo asociado, más norma aplicable, más impacto en la seguridad. Repito, la estructura básica. Hecho observado, riesgo asociado, norma aplicable, más impacto en la seguridad. Si falta uno de estos elementos, la observación se debilita. Así es simple. Entonces, una observación correcta debe, uno, describir el hecho que se ha observado. No generalicemos, no adjetivemos, tampoco no describamos lo verificable. Tenemos que siempre, perdón, tenemos que describir realmente lo que hemos verificado, no generalizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, a la vez también una observación correcta debería indicar el riesgo que se asocia. ¿Qué puede pasar si esta condición falla? ¿Puede haber un incendio? ¿Puede haber una electrocución? ¿Puede haber una caída? ¿Puede haber un bloqueo de evacuación? El informe debe explicar el peligro real en el cual justamente se está observando. Y también citar la norma aplicable. Justamente no basta con decir incumple la norma. Debe indicarse Código Nacional de Electricidad, RNA 130, Reglamento ITSE, norma técnica específica. Eso le va a dar mucha más fuerza, mucha más robustez de forma jurídica a tu informe. Esto es importantísimo. ¿Ah? Y explicar, por último, el impacto en la seguridad. Cómo afecta a los ocupantes. Si compromete la evacuación, si aumenta la carga combustible, si genera riesgo directo de contacto. Aquí, jóvenes, se tienen que conectar el hallazgo con la decisión final. ¿De acuerdo? Analicemos el ejemplo que tenemos en la diapositiva. Mira, ¿qué es lo incorrecto? No dice. Instalación eléctrica en mal estado. Eso es subjetivo. No dice absolutamente nada técnico. ¿Mm? Lo correcto nos dice es, se evidencia conductores eléctricos expuestos sin canalización en área de tránsito, generando riesgo de contacto directo e incumpliendo el Código Nacional de Electricidad. ¿Qué cosa hay acá? Acá tenemos hecho, acá tenemos riesgo, acá tenemos norma y tenemos sustento técnico. ¿Mm? Antes de que nosotros cerremos una observación, siempre tenemos que preguntarnos si este informe llega a fiscalía, ¿mi redacción es defendible? ¿La redacción mía es defendible? Y si la respuesta no es clara, pues tienen que mejorar la redacción. Porque un inspector técnico no escribe simplemente para llenar el formato, escribe para sustentar una decisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos, jóvenes, continuemos. Estamos ahora en la siguiente lámina. Coherencia. Vamos a hablar de coherencia entre el hallazgo y la decisión. ¿De acuerdo? Coherencia entre el hallazgo y la decisión. A ver, jóvenes, préstenme atención. Aquí es donde realmente se tiene que evaluar la madurez profesional del inspector. Quiero que lo tengan bastante claro. Mira, la decisión no debe responder a presión externa. ¿De acuerdo? Debe responder al análisis técnico que hemos realizado. En una auditoría, los errores más frecuentes no están en la inspección, están en la conclusión. Están en la conclusión. Empecemos primeramente con lo que nos indica nuestra lámina. Mira, error número 1, hallazgos graves con decisión de aprobación. Un ejemplo real, ¿no? Por ejemplo, tenemos una puerta de evacuación bloqueada o tenemos una instalación eléctrica expuesta
o una ausencia de un sistema contra incendios obligatorio. Y el informe termina en aprobado pero con observaciones. Jóvenes, esto es técnicamente incoherente y funcionalmente riesgoso. Si el hallazgo compromete evacuación o genera riesgo crítico, como por ejemplo instalación eléctrica expuesta, pues no puede terminar en una aprobación, ¿verdad? Creo que hasta este punto ya lo tenemos claro, por eso justamente lo estamos conversando, ¿verdad? Ahora, el otro error común es observaciones menores con desaprobación desproporcionada. Por ejemplo, tenemos una señalización parcialmente deteriorada, un extintor que no cuenta con etiqueta visible pero que está operativo. Entonces, desaprobar por esto sin analizar el impacto real es falta de criterio técnico. Recordemos siempre, la decisión debe tener y debe ser proporcional al riesgo. Tercer error, falta de conexión entre el análisis y tu conclusión. Si en el cuerpo de tu informe estás describiendo riesgo alto, alta exposición, ausencia de controles, tu conclusión no puede decir simplemente se recomienda subsanar. Tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente. Entonces, antes de que ustedes firmen un informe, tienen que preguntarse, ¿mi decisión es defendible técnica y normativamente? Porque si mañana, nuevamente te lo digo, si mañana ocurre un siniestro y revisan este expediente, mi conclusión, ¿resiste una auditoría? Si la respuesta es sí, pues estás actuando correctamente, técnicamente. ¿De acuerdo? Jóvenes, creo que es importante entender que un inspector competente planifica, un inspector competente verifica, analiza, documenta y siempre, siempre, siempre decide con coherencia técnica. Aquí la clave no es la severidad, es la consistencia profesional. Con esto justamente, con esta última lámina, eh, vamos a cerrar el módulo, ¿ya? Permítame porque en breve, acá está. Con esto cerramos, jóvenes. Miren, los errores críticos en inspecciones reales. Préstame atención, por favor, porque estos errores no son técnicos, pero no son teóricos, ¿ya? Lo vemos en auditorías y en investigaciones posteriores a siniestros. Y todos tienen algo en común. Falta de rigurosidad técnica, ¿ya? A ver, tengo una consulta por parte de un compañero nuestro. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar a las mensajes. A ver. Acá está. Ajá. ¿Quién nos hace esta consulta? A ver, ¿quién nos ha hecho la consulta? Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Un gusto saludarte. Y bueno, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por estar presente en esta última sesión en vivo. A ver, Francisco nos ha hecho una consulta bastante interesante. Nos dice lo siguiente. A ver, vamos a leer lo que dice. No se hace observación por un extintor mal señalizado, pero se hace la observación por una puerta de evacuación con candado. ¿Cuál de las dos situaciones se corrige más rápido? Ajá, excelente. Excelente, excelente, Francisco. Esa pregunta es oro puro porque aquí justamente se mide el criterio del inspector. Así que vamos directo nuevamente, ¿ya? Tenemos dos situaciones. Extintor mal señalizado y tenemos una puerta de evacuación con candado. ¿De acuerdo? Ahora pregunto yo, ¿cuál compromete la vida en segundos? Analicemos técnicamente. Extintor mal señalizado. El equipo está, ¿correcto? Está presente. La señal, no, es... Muy bien, Felipe. Muy bien. Vamos a ir luego partes, ¿ah? Entonces analicemos primeramente. Extintor mal señalizado. El equipo está, puede estar operativo, la señal puede colocarse en minutos y no impide evacuación, ¿correcto? Entonces es una observación subsanable de forma inmediata. No pone en riesgo inminente la vida en ese instante. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos la puerta de evacuación con candado. Aquí está cambiando el escenario. Aquí, por ejemplo, tenemos bloquea la salida, impide la evacuación, genera atrapamiento y en incendio justamente el humo mata en 2 a 3 minutos. Y eso no es un detalle menor. Eso es un riesgo grave y por supuesto inminente. Entonces, ¿cuál se corrige más rápido? Pues técnicamente ambas pueden corregirse rápido, claro que sí. Pero la pregunta correcta no es ¿cuál se corrige más rápido, Francisco? La pregunta correcta sería ¿cuál representa mayor nivel de riesgo inmediato?
La puerta con candado, por supuesto. Y es por eso se observa con mayor severidad. Así es, jóvenes. ¿Cuál es el criterio técnico en ITSE? En ITSE no se evalúa estética normativa, se evalúa condiciones que afectan evacuación y supervivencia. Una salida bloqueada contradice los principios básicos de evacuación establecidos ¿en qué? En el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma A130 en seguridad. Esa puerta con candado es una falla crítica, Francisco. Entonces, un extintor mal señalizado, observación menor subsanable. Puerta de evacuación bloqueada con candado, riesgo grave y prioridad inmediata. Entonces, la severidad no depende del tiempo de corrección, depende del impacto sobre la vida humana. Así es, justamente, en una emergencia, ¿qué prefieres? ¿Buscar un extintor sin señal o prefieres encontrarte con una puerta cerrada con candado? Y ahí justamente se define el criterio del inspector. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya respondido a tu consulta, Francisco, a ver si por ahí me das tu dedito o me haces otra consulta adicional, de repente, que si lo tenemos, porque ya estamos próximos a cerrar con éxito este curso de especialización. Confío en que, por favor, todos hayan quedado claros, ¿ah? Porque nos falta desarrollar esta última lámina, por supuesto. A ver. Ah, qué bueno, Elliot, qué bueno que así sea, excelente, qué bueno. Perfecto, bienvenido entonces. Ah, muy bien. Ahora vamos a ver, acá hay un mensaje más, acá hay un mensaje más. Ah, a ver, dice que acá, a ver qué dice acá. Ajá, muy bien. A ver, Francisco nos ha hecho un comentario, me parece, es una pregunta. Vamos a ver lo que dice Francisco, vamos a leer. Francisco nos dice lo siguiente. La señalización es colocada por un proveedor que puede tomar una hora o por muy rápido dice que lo haga. La llave está en un lugar de trabajo. Lo que se ve aquí es el levantamiento de observaciones de manera inmediata. Excelente, claro. Ahora estamos hablando con criterio de campo y proporcionalidad. Vamos a ordenar esto. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Mira, con cabeza fría, tenemos el extintor mal señalizado, proveedor demora una hora. La puerta con candado, pero la llave está en el lugar, correcto. Y el enfoque es levantamiento inmediato de observaciones. Prevencionistas SAA. Uy, me parece que has ingresado a la hora usual, pero estamos ya a punto de terminar. En unos minutos más estamos concluyendo. Iniciamos hoy a las 5 de la tarde. Pero bueno, confío en que por ahí revises la sesión grabada. Mira, ¿qué es lo primero? Puerta con candado, Francisco. Aunque la llave esté ahí, el problema no es la llave. El problema es el mecanismo de la puerta. En evacuación no debe requerirse llave, no debe depender de una persona, no debe generarse duda, en pánico, en humo y baja visibilidad. Nadie busca la llave. Nadie busca la llave, por supuesto. Entonces, si se retira el candado en ese momento y se deja operativo el sistema adecuado, la observación puede levantarse de manera inmediata. Pero si se mantiene el candado porque la llave está ahí, la condición insegura persiste. Así es. Ahora, señalización del extintor. Sí, sí puede demorar una hora, pero no impide evacuación, no bloquea la salida, el extintor está físicamente presente y es una condición subsanable operativamente. Incluso podría colocarse una señal provisional mientras llega la definitiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué se levanta primero? Pues el criterio técnico, se elimina el candado inmediatamente, se deja la puerta con apertura libre y permanente y se gestiona la señalización del extintor en el mismo día. Entonces, la prioridad acá no es la velocidad de corrección, es el nivel de riesgo. Justamente importante, el levantamiento inmediato no significa minimizar el riesgo, significa corregir en el acto la condición crítica. Si el candado se retira en ese instante, la condición insegura desaparece, perdón. Pero si la puerta sigue dependiendo de esa llave, aunque esté colgada al costado, el riesgo sigue existiendo. Así es, en una emergencia real nadie espera la llave en la oficina, ¿no? No, la evacuación debe ser instintiva, ese es el estándar. Y el inspector debe entender que eso no se enfoca en formalidades, se enfoca en comportamiento humano bajo estrés. Ahí está el verdadero criterio técnico. Excelente, excelente. Entonces, muy bien. Muy bien, jóvenes. No sé si tengan alguna consulta adicional, por favor. Cuéntenme, jóvenes. Así es, Francisco. Muy bien, ahí nos alineamos, ¿ah? Perfecto, alineado el criterio entonces. Muy bien. Bien, ¿alguna consulta adicional con respecto a esto? Porque vamos a entonces a continuar con los errores críticos en inspecciones reales. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. A ver,
Préstame atención, porque como te decía, estos errores no son básicamente teóricos, ¿ah? Esto lo vemos en auditorías y lo vemos en investigación posterior a un siniestro. Y todos tienen algo en común. Todos. Falta de rigurosidad técnica, jóvenes. Así es. Primero, no verificar rutas completas de evacuación. Muchos inspectores suelen revisar la puerta principal nada más, pero no recorren desde el punto más alejado, escaleras completas, pasillos secundarios y salidas alternas. Así es. Entonces, siempre, 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 jóvenes, se lo digo nuevamente, es la segunda vez que lo estoy diciendo, siempre, siempre, siempre simulen la evacuación completa. No inspeccionen desde la entrada hacia adentro. Inspeccionen desde el punto más crítico hacia afuera. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Ese es el primer error crítico en inspección real. Lo segundo es no comprobar operatividad real de equipos contra incendio. Esto es un error muy frecuente. Si vemos el extintor colgado y asumimos que está operativo, es un error gravísimo. No revisamos presión, no validamos el mantenimiento, no verificamos funcionamiento de luces de emergencia. Un equipo instalado no significa equipo funcional. ¿De acuerdo? Eso es otro error. Tercer error, aceptamos documentación sin verificación física. Esto es crítico, ¿ah? Esto es uno de los errores más graves que comete un inspector o una inspectora ITSE. El plano indica 2 salidas, en campo solo existe una. Y la inspección no es declarativa, es contrastiva. Contrastativa. Esa es lo que es una inspección, no es declarativa, lo que manifiesta o lo que declara tu plano. Es contrastativa, tienes que ir a ver si realmente existe esto. ¿De acuerdo? Aceptar documentos justamente o documentación sin verificación física. Ahora, no recalcular el aforo real, también otro error crítico en inspección real. Muchos locales reducen áreas útiles ¿con qué? Con mobiliario fijo, con almacenamiento, con estructuras improvisadas. Si no recalculamos, el riesgo de evacuación aumenta. Descuenten esas áreas ocupadas permanentemente antes de aplicar el factor de ocupación. Ese es un tip que yo les doy, que lo uso mucho en campo. Jóvenes, entonces, este punto, acá tengo una muy buena, ah, justamente acá está, muy bien, acá. Muy bien. Walter, ¿cómo estás, Walter? A ver, tengo acá me parece que es un comentario, ¿ya? Me parece que es un comentario. A ver, vamos a ver por acá, Walter, y ahora vemos lo de Sara también, que me está haciendo una consulta, me parece. A ver, ¿qué dice Walter? Walter nos dice, se debe, a ver, permíteme por acá, a ver, ajá, se debe inspeccionar mensualmente los extintores verificando con la tarjeta de inspección que cuenta 17 AINTES, ¿no? Dice, muy bien, Walter, mira, aquí estamos hablando de mantenimiento preventivo real. No estamos hablando solo de colgar un extintor en la pared. Así es. Y la respuesta, por supuesto, a tu comentario o a tu consulta, estimado Walter, me imagino que es a tu acotación porque has nutrido aún más. La respuesta es sí. Debe realizarse una inspección mensual. Y eso no es opcional, ¿ah? Entonces, ¿qué verifica una inspección mensual? Mira, vamos a aportar un poco más a lo que nos ha dicho Walter. Una inspección mensual, jóvenes, es visual y es operativa, ¿de acuerdo? No es mantenimiento técnico anual, ojo, no nos equivoquemos, ¿ah? ¿Qué vamos a revisar del extintor? Primero, que esté en su ubicación designada, eso es principalmente, número 1. 2, que sea accesible y que no tenga obstrucciones. 3, que no tenga golpes ni corrosión, ¿ya? Ni golpes ni corrosión. 4, que tenga su pasador y su precinto intacto. Después, el manómetro en zona verde, si es PQS o similares, por supuesto, su etiqueta que esté vigente y que por supuesto no esté vencido, su señalización sea visible, su soporte esté firme y que esté a una altura adecuada. Así es, jóvenes.
Y sí, pues muchas empresas usan tarjetas con 15 o 17 ítems de verificación. Y esto está alineado justamente con buenas prácticas técnicas basadas en ¿dónde? En la NFPA 10 como referencia internacional. Así es, Walter. Muy bien, excelente. Entonces sí, pues el extintor no se inspecciona mensualmente, ¿no? Perdón, si el extintor no llegamos a inspeccionarlo de forma mensual, pues no vamos a detectar la presión, no vamos a detectar manipulación, no vamos a detectar corrosión. Entonces, el día del incendio no va a funcionar. Así es simple. La tarjeta no es burocracia, es trazabilidad de control, jóvenes. Muy bien dicho, Walter, excelente, porque cuando un extintor falla, o mejor dicho, cuando un extintor no falla el día que lo cuelgan, así es, falla el día que nadie lo revisó. Ahí empieza a fallar. Y el profesional serio no pregunta si es obligatorio, pregunta si está gestionado realmente el riesgo. Esto es importante, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. A ver. Muy bien. Acá a ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice nuestra compañera Sara? Muy bien, Sarita. A ver, vamos a ver. Sarita nos dice, pero si usted dice que nosotros no vemos planos, dice. A ver, vamos a ver por acá, nos dice Sarita. ¿Por qué se solicita? Dice. Mira, vamos a afinar el concepto, Sara. Y préstame atención, por favor. Cuando yo digo que el inspector no inspecciona planos, no estoy diciendo que los ignore. Estoy diciendo que no se quede en el plano. Así que vamos a ordenar esto. Mira, ¿por qué se solicitan planos en ITSE? Porque primeramente los planos que permiten verificar el área declarada, permiten revisar redistribución o distribución, permiten analizar rutas de evacuación, permiten calcular el aforo, evaluar sectorización e identificar carga ocupacional. El plano es la base documental, pero ¿qué cosa evalúa realmente el inspector? La condición real existente. Si el plano te dice 300 metros cuadrados, dos salidas, aforo 80, y en campo encuentras 450 metros cuadrados, una salida bloqueada y 150 personas, el plano no salva la condición insegura. Entonces, ¿hay contradicción? No, el plano es una herramienta, la realidad es objeto de evaluación. Así es, perdón, es objeto de evacuación. ¿Cuál sería el error acá? Aprobar porque el plano cumple o ignorar que en campo no coincide. Eso es lo que pasa. O lo contrario, ¿no? Rechazar solo porque el plano no está bonito, aunque la condición real sea segura. ¿Mm? Jóvenes, conforme al Decreto Supremo 006-2022 PCM, perdón, la inspección se realiza sobre condiciones de seguridad existentes. Los documentos tienen que sustentar la realidad con firma. ¿De acuerdo? Entonces, se solicitan planos para entender el diseño y lo declarado, pero se inspecciona lo que realmente está implementado. Un inspector serio usa el plano como referencia, no como un sustituto del criterio técnico. Si mañana ocurre un accidente, ¿te defenderías mostrando el plano o mostrando lo que realmente estás verificando y como condición real? Ahí está la diferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. A ver, ¿alguien más por ahí? Vamos a ver los mensajitos por ahí. Claro, por supuesto, Walter. Muy bien. Excelente, excelente. Bien, bien, jóvenes. Entonces creo yo que vamos a continuar, por supuesto, vamos a continuar. A ver, vamos a ver. A ver qué nos dice por acá. Me están escribiendo al smartwatch, pero vamos a ir viendo por acá. Muy bien. A ver, jóvenes. Entonces, voy a terminar con esta última lámina, ¿de acuerdo? Voy a terminar con esta última lámina. Acá está. Esto es lo básico que debemos saber ya para cerrar con broche de oro este curso de especialización. Los principios del especialista ITSE, ¿de acuerdo? Présteme atención, por favor. Esto ya no es técnico, ¿ah? Esto ya no es técnico, es formativo. Y aquí se construye el carácter profesional. Muy bien, Sara, excelente. Muy bien. Los principios del especialista ITSE. Y quiero que entiendan algo, por favor, ya para despedirnos. Las normas se aprenden, la metodología se practica, pero los principios se asumen. ¿De acuerdo?
Un inspector sin principios técnicos termina siendo vulnerable a presión externa. Y esto es sumamente importante que lo dejemos clarito y afinado, ¿de acuerdo? Empecemos con la objetividad. No evaluamos personas, no. Estamos evaluando condiciones técnicas, ¿de acuerdo? No importa quién sea el administrado, jóvenes, importa el nivel de riesgo que has identificado. Eso se trata de objetividad. Independencia, el inspector no negocia la seguridad. Puede escuchar, claro que sí. Puede explicar, por supuesto, pero no puede flexibilizar condiciones críticas. La independencia protege tu carrera profesional y esto es importante que lo tengas en cuenta. Razonalidad, ¿ya? Razonabilidad, perdón. A ver, no todo incumplimiento es causal de cierre. La decisión debe ser proporcional del riesgo, porque aquí vas a demostrar madurez técnica, jóvenes. Aquí vas a demostrar madurez técnica. ¿Qué más? Sustento técnico, claro. Nunca jamás firmen algo que no pueden defender normativamente. Si no pueden citar la norma o el criterio técnico, tienen que revisar nuevamente. ¿De acuerdo? Ética profesional, claro, aquí está la diferencia entre un técnico y un profesional íntegro. La firma del inspector, tu firma, tiene consecuencias administrativas, civiles e incluso penales en caso de siniestro, ¿de acuerdo? Ahora, quiero darles un mensaje, jóvenes, quiero darles un mensaje para que se lleven todos. El inspector no busca sancionar, el inspector busca prevenir pérdidas humanas y legales. Nuestra función principal no es obstaculizar actividades económicas, es garantizar que realmente funcionen sin poner vidas en riesgo. Si ustedes aplican metodología, aplican criterio y aplican principios, pues no solo van a ser inspectores ITSE, sino van a ser especialistas ITSE con autoridad técnica, jóvenes, ¿de acuerdo? Especialistas ITSE con autoridad técnica. Muy bien, entonces, jóvenes profesionales, a ver, tenemos un comentario por acá, vamos a ver qué nos dicen por acá, vamos a ver por acá. ¿Qué nos dice? Ah, acá tenemos una, creo que es una pregunta, es una acotación. Es una acotación que nos dice Ángelo. Hola Ángelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Ángelo? Vamos a leer lo que nos dice Ángelo acá. Ángelo dice, aplica la norma técnica peruana, no la NFPA 10. Ah, tienes mucha razón, por supuesto, Ángelo. Mira, en nuestro país aplica la norma técnica peruana, por supuesto, como referencia principal, no la NFPA como obligación directa. Ningún estándar internacional es una obligación directa, así que vamos a ordenarnos técnicamente acá. Mira, ¿qué aplica o qué norma aplica en nuestro país para extintores? En materia de mantenimiento y control de extintores, ¿qué se aplica? Primeramente, la NTP adoptada por la INACAL, ¿de acuerdo? Las normas técnicas peruanas adoptadas por la INACAL. El Reglamento Nacional de Edificaciones, A130, que es seguridad, y el Decreto Supremo 006-2022, PCM. Las NTP relacionadas a extintores pues están basadas en estándares internacionales, incluyendo justamente la NFPA. Así es, pero lo que rige legalmente es la NTP adoptada, y justamente nuestro compañero ya lo puso ahí. Entonces, ¿por qué se menciona NFPA 10? Mira, porque muchas NTP se construyen en armonización con estándares internacionales, Ángelo, pero jurídicamente hablando, la autoridad municipal y el ITSE se sustentan en norma nacional. NFPA puede ser referencia técnica complementaria, por supuesto, pero la exigencia formal debe basarse en normativa peruana vigente. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, importantísimo ahí, ¿ah? A ver qué nos dice por acá. A ver, vamos a ver por acá otro. No, gracias a ti. Acá tengo, pensaba que eras el mismo, Ángel y Ángelo. Ah, son diferentes. Ángel,
Gracias, gracias, Ángelo. Por supuesto, excelente. Ángel Aquino, ¿cómo estás, Ángel Aquino? Acá nos dice Ángel Aquino lo siguiente. Vamos a ver, estamos bien, estamos respondiendo las consultitas. A ver, en cuanto a riesgo contra incendio, el mismo RNE hace mención a las NFPA. Claro que sí, por supuesto. Ahora sí, estamos afinando el marco teórico con normativo con precisión. Por supuesto, sí. El Reglamento Nacional de Edificaciones, especialmente en las normas A130, lo que es seguridad justamente, hace referencia a estándares internacionales donde incluye NFPA como norma de apoyo o referencia técnica. Pero atención a algo importante, Ángelo, y para todos, ¿ah? ¿Qué significa, qué significa RNE que menciona el NFPA? Significa, escúcheme bien, ¿ah? Que cuando la norma peruana se desarrolla, o mejor dicho, no desarrolla el detalle específico técnico y puede recurrirse justamente a estándares reconocidos internacionalmente como complemento. No significa que la NFPA se convierta automáticamente en ley peruana. El marco obligatorio sigue siendo el RNE. La NFPA funciona como norma técnica de referencia, ¿de acuerdo? Soporte metodológico y, por supuesto, criterio de ingeniería aceptado, ¿de acuerdo? Entonces, el RNE, perdón, A130 establece criterios generales, por ejemplo, sistemas de detección, sistemas de alarma, sistemas de rociadores, habla de extintores, de carga combustible y también de evacuación. Pero para especificaciones técnicas detalladas, por ejemplo, densidades de carga, curvas de selectividad, criterios de instalación, puede remitirse a estándares como NFPA. ¿De acuerdo? Así es, por supuesto, muy bien. Entonces, excelente, excelente. Así es, qué bueno, estamos en el debate acá. ¿Ah? Muy bien, jóvenes, profesionales, muy bien, creo que ha sido demasiado, demasiado productivo y fructífero, por supuesto, para cada uno de ustedes. Como les dije, yo soy el que más aprendo acá, el que enseña es el que más aprende, yo soy el más afortunado. Muy bien, excelente, Augusto, muy bien, por supuesto, así es, todas nuestras normativas peruanas tienen como referencia estándares y normas internacionales, por supuesto, así es, todas parten de ahí, se sustentan en base a ello, ¿no? Muy bien, muchas gracias, jóvenes, qué gusto haber estado con ustedes en esta semana intensa, en esta semana retante, por supuesto, me siento contento, me siento muy contento por haber contribuido y que, por supuesto, muy pronto ya ustedes, una vez que consolidan, validan sus conocimientos con su evaluación, pues puedan obtener su certificación oficial de Momentum con un respaldo y acreditación internacional OIER. Muy buenas tardes a todos ustedes.